Gracias. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Esta cuestión de echarle la culpa al otro. Y estamos en un momento, en la República Argentina, da toda la sensación, porque uno siempre quiere caminar por el medio, ¿vio? Porque seguimos con esta cosa muy sensible de que si uno dice una cosa para un lado, parece de que forma parte del equipo A, o si dice la cosa de otro lado, forma parte del equipo B. Y acá no es una cuestión de equipo, acá es una cuestión de tratar de ver la realidad. Y la realidad es que, en general, lo que se advierte es que hay una cosa de echarle permanentemente la culpa al otro y no hacerse cargo y no hacerse responsable sobre las decisiones que se toman, para bien o para mal. Y tampoco existe la cuestión del mea culpa. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, fue lo que pasó esta semana con Boca. Esto en el ámbito deportivo, pero forma parte de lo que somos como sociedad, forma parte de lo que somos. Todo el mundo le cayó al técnico, porque el técnico. Los jugadores son un desastre. Juegan a cualquier cosa, son profesionales, independientemente del sistema que pueda tener el técnico, ¿no? Si a un jugador le pega la pelota en la canilla y está en primera y tiene que patear al arco, porque tiene el arco a 30 centímetros, y no sabe cómo hacerlo, no está capacitado para jugar en ese lugar. Y la culpa no la tiene el técnico, la culpa la tiene en realidad el jugador. Y en realidad, con la cuestión de los precios y con lo que pasa en la República Argentina, pasa más o menos lo mismo. Hoy estamos tratando de ver quién tiene la culpa de la situación en la que nos encontramos. Estamos nadando en el fango en este enero y febrero, en donde la gente no se fue de vacaciones, le bajaron las expectativas, tiene miedo con lo que va a pasar con el alquiler, no sabe lo que va a pasar con la cuota del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir con la lista. Usted ya la conoce. Y al final no sabemos quién tiene la culpa de todo esto. Señor Marangoni, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? te va? Bien, muy bien, buen día. Está Gracias con por la nosotros invitación. Gustavo Marangoni, que es economista y que además, bueno, él fue director, ¿no? Presidente del Banco Provincia. Presidente del Banco Provincia. En la gestión de Daniel Scioli. Así es, así es. Por lo tanto, en realidad tiene una idea clara, diferente seguramente, de lo que está pasando en la República Argentina. Yo no sé si coincidís con el diagnóstico respecto de esta cuestión de echarle siempre la culpa al otro. Sí, sobre todo cuando en temas de economía, el tema de la palabra culpa, a lo mejor yo la dejaría para otros ámbitos más privados de la vida de las personas, el tema de la culpa. Uno, en todo caso, acá puede hablar de responsabilidades, puede hablar de temas, pero también yo coincido en algo con vos. Imagínate esta escena. Hay una persona herida en una sala de guardia, de urgencias de un hospital, y de repente ve que quienes la deben atender están discutiendo en su presencia si era el momento que la tenían que traer, si la debieron haber llevado al segundo piso. La persona se pone peor. Digamos, y además está presenciando una discusión que en última instancia no está destinada a resolver el problema inmediato que tiene, que alguien la tiene que atender, que alguien tiene que curar sus heridas, que alguien tiene que preocuparse por su salud y por su bienestar. Lo cierto es que, como vos bien mencionabas, en los últimos meses, fíjate, noviembre, es decir, antes del cambio de gobierno, diciembre, medio del gobierno de ahora, medio del gobierno de antes, enero, la inflación lleva más de 10 puntos acumulado. Y en febrero todo presume que va a estar por lo menos por arriba de 4 porque impacta el aumento de las tarifas eléctricas, también de las prepagas, etc. Es decir, que vos en 4 meses vas a tener casi un 15%. Si lo anualizás, te da una cifra que realmente mete miedo. Con un elemento particular, que el aumento que yo te digo más o menos del 15, en alimentos es más. Si en alimentos es más, quiere decir que perjudica notablemente a la parte de la base de la pirámide más que la de la punta. ¿Por qué? Si hay una persona que gana 200.000 pesos, lo que invierte en alimentos es mucho menos que una persona que gana 8.000 pesos, que tiene que invertir parte de sus ingresos de una manera más importante en comprar carne, leche, pan, etc. Entonces, evidentemente la inflación es el problema. ¿Tiene una sola causa? No. Ojalá fuese una sola causa, porque entonces vos decís, resuelvo el problema de esa manera. Tomo el caso que vos señalabas muy bien de Arrobarrena. Y hasta suscribo como hincha de River algunas cosas. Vos decís, che, ¿toda la responsabilidad es del técnico? Primera pregunta. Segunda, ¿este técnico además no ganó 2 campeonatos el año pasado? Y los jugadores, y los dirigentes, y las circunstancias, etc. Entonces, vamos a poner las cosas en su justo término. ¿Es un tema que viene de arrastre? Es un tema que viene de arrastre. ¿Es un tema que tiene una sola solución? No, no tiene una sola solución, no tiene una sola motivación.
¿La motivación puede ser, por ejemplo, el alto déficit fiscal? Sí, puede ser. Evidentemente parte de la explicación está. La explicación es que en un país con tanta cultura, entre comillas, cultura como negativo, lo pongo inflacionario, donde también, como señalabas vos, alguien dice, aumentó, no sé, el alquiler el 20%, yo aumento el 20% por las dudas. Me decís, che, pero ¿cómo impacta en tu cadena de costos? Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente. Yo lo que quiero saber es qué tanta responsabilidad Macri tiene en toda esta cuestión. Porque, a ver, si vos lo mirás en términos de tiempo, hace muy poco tiempo que está en el gobierno. Claro. Si lo mirás en términos de cantidad de medidas que tomó este gobierno, no tomaron pocas medidas. No, es una buena observación. Entonces, vos tenés muy poco tiempo, pero tomaron medidas fuertes, como por ejemplo la cuestión del dólar, el aumento de tarifas. Me parece que son las dos más importantes estas, ¿no? Puedo tomarte, porque me parece súper interesante. Primera medida, una medida que el gobierno toma y que uno dice sale bien, es la salida del cepo. ¿Sale bien en qué sentido? Que cuando vos tenías que pasar del tipo de cambio oficial de 10 a uno que esté más cercano al que ese momento era el llamado blue, 16, etcétera, salen, lo estabilizan alrededor de 14 y vos decís, bueno, el estrés que podíamos tener, si irá a 16, a 18, a 20, porque las reservas no pasó. No pasó. Punto para el gobierno. Yo digo, bueno, es el gol de Prat Guy a los 2 minutos que empieza el partido. Sí, señor. Ahora, el otro equipo contraataca, los precios contraatacan. Y ahí uno lo que puede observar es, bueno, las medidas que vos tomás también van a generar reacciones. Vos lo que no te podés quejar cuando haces un gol es que el otro equipo te intente empatar. Porque la lógica lleva para ese lado. Entonces, pero hay un otro equipo, digamos, bueno, el otro equipo son el conjunto de actores de la sociedad que, por ejemplo, frente a una medida de, vamos a llamarla sinceramiento del tipo de cambio, como quieras establecer, empieza a ajustar sus precios. Y ojo, porque ahí puede haber una idea algo naif de decir, bueno, yo tomé esta medida y se acomoda solo, guarda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra medida importante. Es muy bueno lo que vos señalaste respecto de el tiempo es poco, pero las medidas son muchas. Se levantaron las retenciones al complejo agroalimentario. Yo estoy de acuerdo, me parecía bien. Ahora, guarda. Porque vos, por ejemplo, entre las cosas que levantaste la retención está el maíz. Y el maíz no solo se vende afuera de la Argentina. El maíz es un insumo, por ejemplo, para alimentar pollos, para alimentar vacas, para alimentar cerdos. ¿Qué quiere decir? Que si eso aumenta demasiado, el productor de cerdos, de pollo, etcétera, lo va a trasladar al precio. Entonces vos no te podés desentender, por ejemplo, que tenés que hacer algún tipo de acuerdo, tomar algún tipo de medida para que el productor de maíz no tenga la tendencia a venderlo todo afuera, donde se lo pagan a $1 de 14 y pico, y transfiera para venderlo en el mercado local al mismo precio. Tenés que establecer algún tipo de medidas. ¿Qué quiero señalar con esto? En Argentina hemos conocido muchas regulaciones del Estado, algunas buenas, otras tontas y otras simplemente patoteriles. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo teniendo en cuenta las últimas, que porque hubo alguien que reguló mal, vos tenés que dejar de regular. Es como que vos tengas un mal médico. Bueno, ¿vas a acudir a curanderos porque te atendió un mal médico? No, buscás un médico bueno. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Te voy a proponer una idea, porque dicen que el que tiene una idea no es pobre, y aparte lo que faltan en general son ideas innovadoras. A mí la sensación que me da hasta ahora es que este gobierno no ha tenido medidas demasiado innovadoras, salvo esta cuestión osada y audaz del tema del cepo del dólar, que como vos decís muy bien, yo comparto, salió muy bien. Yo digo, ¿no? En lugar de subir la luz, en lugar de subir la tarifa de luz, teniendo en cuenta que el mundo entero camina hacia la energía eléctrica, digamos. Esto no es algo que invento yo, todo el salón del automóvil en todas partes del mundo, toda la tecnología apunta a una energía más limpia, que es la energía eléctrica, por ejemplo, en la automotriz. ¿No hubiese sido más interesante, en lugar de bajarle, para emparejar, ¿no? Porque en el interior la luz es más cara, era bajarle los impuestos a la gente que está en el interior y que la luz fuera más barata para todos, como una medida pro consumo? Tiendo a pensar que no en este aspecto. En el año 2003, ¿sabes cuántos eran los subsidios al complejo energético del gobierno? Entre 500 y 700 millones de pesos. ¿Sabes a cuándo alcanzaron el año pasado? A 150.000 millones de pesos. Sí. Es decir, eso, entre otras cosas, también llevó a emitir un montón de dinero sin respaldo, lo cual también alimenta la inflación. Ahora,
Sí, lo que pasa es que vos tenés que plantearte el círculo virtuoso y el círculo vicioso. Ahora vos lo que tenés que ver es la implementación de las medidas gradual y veremos cuando llega la factura que realmente, como siempre se dijo y como siempre se predicó, le llegue, digamos, a aquel que realmente estaba, de mitad de tabla para arriba, permitime que siga con los ejemplos futbolísticos, y no de la mitad de la tabla para abajo. Bueno, igualmente entonces habrá sido un error de comunicación. Pero lo cierto, bueno... porque el aumento de luz asustó a todo el mundo. Bueno, ¿cuál es el tema? Que vos tenés que empezar a tomar medidas y como todo, digamos, la economía, entre otras cosas, es una ciencia que trata sobre la escasez. Si de todo hubiese todo para todos, bueno, pues no habría ningún problema. La situación es que no es así. Entonces, aquello de que vos, si te tapás los pies, te destapás la cabeza y a la inversa en la economía se aplica de manera bastante. Pero en el tema de tarifas, evidentemente lo que no podía hacer es que el Estado siga subsidiando de la manera brutal que lo estaba haciendo. Ahora, tampoco puede ser brutal la adecuación. ¿Y fue brutal la adecuación para vos? Insisto, vamos a ver ahora cuando llegue la factura, porque a veces te explican muchas cosas, te dicen esto y después... Pero ¿por qué no lo explicaron con la factura primero? Bueno, insisto, yo lo que confiero es, primero, pero yo digo, tanto para estas autoridades como para las anteriores. Pero discúlpame, yo lo que te estoy tratando de decir es esto. Yo no quiero que esta sea una charla sesgada, intentando ver solamente la parte negativa, sino la parte positiva. Me parece interesante tratar de corregir las cosas que están mal, porque en función de eso, digamos, la gente está preocupada en la calle. Yo no voy a hablar de mal humor, estoy hablando de preocupación. Digo, si vos sabés cuánto es lo que le va, porque supuestamente hay gente que se dedica a eso. ¿Por qué no publicaron en la tapa de los diarios, publicaron solicitada en los diarios, decir, señora, si usted hasta ahora pagaba 150 pesos de luz, tal cosa, ahora con la próxima factura va a pagar, con la misma cantidad de kilovatts, va a pagar 300? Coincido en eso, pero claramente, además porque yo creo que a todos nos pasa, y ojo, no solo ahora con la factura de la electricidad por el aumento. Leer una factura de un servicio en Argentina requiere por lo menos ser ingeniero y tener 3 maestrías en algo. Porque totalmente de acuerdo. No sabés lo que te están cobrando. Ya sea la del teléfono celular, la de la luz, la del gas, totalmente de acuerdo con vos. Una vergüenza. ¿Esto cómo es? Una vergüenza. ¿Esto cómo es? Porque yo entiendo que hay un componente fiscal, pero no puede ser una cosa que vos, y además cuando querés hacer el reclamo, te quedás y decís, bueno, no sé. Y el mismo sistema implementaron en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las expensas. A vos te llega, porque hay una especie de formulario tipo para todas las administraciones iguales que viene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos lo querés leer? No entendés nada. Bueno, por eso digo... No sabés lo que estás pagando. El principio de procurar hacer lo más simple las cosas para que la gente pueda entender. Porque si no, si vos no entendés, quizás no estén actuando con mala fe, pero ya si vos no entendés, decís, che, no me estarán perjudicando en algo, tendés a pensar eso. Entonces, creo que la comunicación es importante, pero también es cierto que en materia de tarifa lo que no se podía seguir era subsidiando por lo menos al que no le corresponde. Lo que vamos a ver a partir de marzo, cuando lleguen las facturas, si realmente al que no le corresponde ahora paga lo que tiene que pagar y aquellos que son los sectores más vulnerables, los más necesitados, tienen la tarifa social, que en principio ese es el espíritu. Vamos a hacer un ping-pong. Te propongo un ping-pong. Si vos estuvieras en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y tuvieras que negociar con Baradel, que te está pidiendo más del 35 está pidiendo, y parece que la provincia está ofreciendo el 20, yo anoté por acá, el 22 creo que está. 22, ayer hizo una oferta de casi 24. 24, el 24. ¿Cuál es el número? Mirá, nosotros lo decíamos tiempo atrás y ahora lo dicen las nuevas autoridades, el mejor aumento es el que se puede pagar. Yo lo que digo es lo siguiente, para los docentes, para todos, para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Si la intención es cerrar acuerdos que empiecen con 2, es decir, 20 y pico, me parece que el acuerdo va a tener que ser semestral. Si vos querés cerrar un acuerdo que sea anual, va a tener que empezar con 3. ¿Por qué? Por lo que estuvimos hablando antes. Porque si en los últimos 4 meses el aumento de precios es del 15 y la tendencia todavía no se la ve decreciente, el líder gremial que te va a decir, mirá, yo tengo que ¿Y vos si tuvieras que asesorarlo, qué le dirías a Vidal? ¿Que cierre con un 20 o con un 30? A ver, lo que pasa es que de este lado del mostrador, del lado del mostrador el que tiene que pagar, lo que le tenés que preguntar es con qué recursos disponés. Y además saber que si vos cerrás con el 30, digamos, los demás te van a venir por lo mismo, porque te van a decir, bueno,
El de salud te va a decir yo soy tan Totalmente. importante como un educador Totalmente. y así el policía. Yo se lo decía a la gente de los gremios de la educación, estuvo López acá y Baradel por teléfono, que es una enorme injusticia lo que le hacen los sindicalistas de los otros gremios, porque en realidad son la punta de lanza todos los años de la negociación salarial, en la que además después que se suben el resto de los gremios y los dejan muy expuestos ante la sociedad. Ahora, ¿no? ventajas y desventajas de cerrar por 6 o por 12. La ventaja de si cerraste por 6 meses es decir, bueno, che, tengo un acuerdo y de alguna manera pateo para adelante las cosas y zafo, si me permitís, este Sí. momento. ¿Cuál es la desventaja? Que tu horizonte temporal es muy corto. Y el empresario que tiene que decidir inversiones o todos en general, vamos a decir, yo ya no puedo planificar hasta fin de año, porque en junio esto va a comenzar de nuevo. Entonces la espada de Damocles la vas a tener ahí. Y entonces, Y yo creo, no lo que hay que hacer, porque eso sería muchas veces presuntuoso, me parece que en muchos gremios va a primar el tema de los 6 meses. De los 6 o sea, el 20 y meses. pico. El 20 y pico, digamos. ¿Vos creés que Baradel puede llegar a sentarse y decirle, bueno, 26, Hablo 25, 22, hablo en términos 21? generales, ¿no? No me animaría porque no me gusta jugar a ser Nostradamus y todo, y además sé, por la experiencia de estos años, que es muy difícil cerrar ese tipo de paritarias. Además, conlleva también un tema de un impacto enorme para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, porque de los casi 600.000 empleados que tiene la provincia, 350.000 son docentes, el grueso de los recursos se te va por ahí, así que no es un tema ni delicado. Bueno, no va a haber problema político como Ni había sencillo, pero en el gobierno anterior. Bueno, previamente a la discusión de provincia, está la discusión de los docentes a nivel nacional, porque vos fíjate qué paradoja, una de las paradojas de la Argentina. El Ministerio de Educación a nivel nacional, que no tiene escuelas, pone el piso de los salarios docentes, es decir, de aquellos que sí tienen escuela y que sí son los que le tienen que pagar a los docentes. Entonces, lo concreto, la inflación no solo es la principal preocupación de cada una de las personas que nos están escuchando y de toda la Argentina en general, sino que va a ser el problema político a resolver por parte de esta administración. Si resuelve el tema de la inflación, ¿resolver lo que quiere decir? ¿Que en el 2016 sea un dígito? No. Pedir eso sería voluntarista. Pero si fue el 4 ahora. Por eso te digo, el mes. O sea que imagínate que nadie podría... Me voy más lejos. Este año, enero, diciembre, ¿la inflación va a ser del 20-25? No. Lo más probable, y si las cosas salen bien, es que esté entre el 25 y el 30. Pero ¿qué es lo que debiera suceder? Que en el primer semestre, en estos meses que ya transitamos, y digamos de acá a fin de año, la tendencia esté más o menos donde está ahora, pero que en el segundo semestre empiece a bajar, porque si no empieza a bajar la tendencia, si no te vas acercando a una inflación del 1% mensual, las expectativas no van a ser positivas y la situación económica en realidad se va a complejizar, mucho más porque en virtud de otra cosa de la que no hablamos hasta el momento, que es el crecimiento. Si vos no creces, no aumentás la oferta, no hay inversiones, vas a tener el problema de la inflación. Gustavo, por mucho tiempo. tengo una o dos preguntas más. Sí, claro. Decime, el tema del dólar, Sí. cerca de 15 está, ¿cómo es el tema? Bueno, como decíamos antes, creo que la salida del cepo fue un paso positivo. El tema es que parece a mí que van a jugar con la idea de que no se vaya para abajo de 14, digamos, porque lo cierto es que la Argentina también tiene problemas de competitividad. Lo cierto también es que el tipo de cambio fue usado como un ancla antiinflacionaria. No quiero caer en el clásico... Entiendo, dólar barato, dólar caro, pero lo cierto es que este país sigue siendo uno de los países más caros del mundo. La gente te dice que va a Londres, a un supermercado en Londres, y llena el chango más barato de lo que lo llenan acá. Exacto. Entonces, bueno, eso ¿cuál que es te el marca tema? un problema, eso te marca un problema de competitividad. Eso te marca un tema que vos tenés que meter en agenda, que es, primero, ¿cómo haces para que la Argentina sea más competitiva? Lo cual no es fácil, porque te conlleva que si la Argentina sea barata en dólares, quiere decir que acá alguien va a tener menos poder Gustavo, adquisitivo. yo la única verdad es la realidad. La única verdad para mí, por lo menos para mí y para la gente, es la realidad. Lo que Y pasa yo es que hay mucha ayer lectura fui de la al chino, realidad. y ayer yo te voy a contar. Ayer fui al chino y antes de ayer pagué 1 kilo de tomate 10 pesos. Me di vuelta, porque la caja está de este lado, me di vuelta hacia la verdulería que está atrás y mira, el kilo de tomate en 15. Un día. 50% de aumento. No sé si es estacional, no es estacional, yo no lo sé. Entre ayer y anteayer
me parece que no hay mucha diferencia. Bueno, por eso... Bueno, entonces la realidad me parece que es con la que se está encontrando la gente. Bueno, digamos, y esa ¿no? realidad con la que nos estamos encontrando todos requiere no solo llamados a la buena voluntad. Imagínate, vuelvo al ejemplo del médico. Vos vas al médico, tenés un problema de salud o tenés una sospecha de tener un problema serio de salud y el médico te dice tiene que tener fe. Vos te vas a poner muy nervioso porque en realidad vos del médico no estás esperando una apelación a la fe. Eso te lo puede decir un sacerdote, un rabino. El médico te tiene que prescribir, te tiene que diagnosticar y te tiene que recetar. Entonces, cuando las autoridades piden colaboración o hacen apelaciones morales para el tema de la inflación, vos decís, no, el camino no es ese. El camino son medidas, el camino son regulaciones, estudiar las cadenas de comercialización y ver en cuánto incide el costo. Porque a lo mejor en la cadena siempre hay alguno que está metiendo más aumento del que debiera meter. Entonces, y hay quien tiene que actuar para defender al consumidor. El Estado, que es el que defiende a los consumidores. Los líderes gremiales defienden a los trabajadores. Las cámaras empresarias a los empresarios. El Estado a los consumidores. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Buen fin de semana. Buen día.